Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. En la clase anterior vimos las ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? Hoy día vamos a ver las ecuaciones diferenciales inexactas. Bien, entonces vamos a ver hoy día este tema de ecuaciones diferenciales inexactas. ¿Me escuchan bien, jóvenes? ¿Se puede apreciar la diapositiva? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Recordando un poco la clase anterior, lo que hemos visto es la ecuación diferencial ordinaria exacta. Una ecuación diferencial ordinaria exacta tiene la forma una ecuación exacta tiene esa forma, ¿no? Es decir, tenemos una función m que puede depender de las dos variables por el diferencial de x, más otra función n que también puede depender de ambas variables por el diferencial de y. Entonces las ecuaciones exactas o inexactas también tienen esta forma. Ahora, esta ecuación va a ser exacta si es que existe una función f. Una función f que depende también de ambas variables, tal que se cumplan estas condiciones, ¿no? Estas dos condiciones se deben cumplir para que la ecuación diferencial sea exacta. Y esta función f vendría a ser la solución de la ecuación diferencial. Eso es lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? ¿Y cómo verificamos si una ecuación es exacta, digamos, de manera sencilla, ¿no? Utilizando el teorema de las ecuaciones exactas. Entonces, este teorema nos dice que la condición necesaria y suficiente para que la ecuación sea exacta es que se debe cumplir que la derivada, bueno, aquí, que la derivada de m con respecto a y debe ser igual a la derivada de n con respecto a x. Eso es la condición necesaria y suficiente para que la ecuación sea exacta. Y la solución de la ecuación viene a ser la función f, que puede estar en función de las dos variables, que está, digamos, aquí en la definición de la ecuación diferencial ordinaria. O sea, la función f lo vamos a determinar a partir de estas condiciones que tenemos aquí, de estas dos condiciones. De cualquiera de las dos se puede determinar la función f, que viene a ser la solución de la ecuación diferencial exacta. Bueno, eso es lo que hemos visto en la clase anterior. Ahora, ¿qué sucede si una ecuación no es exacta? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Ecuación diferencial ordinaria inexacta. Es decir, cuando una ecuación diferencial no es exacta, ¿cómo resolvemos, no? Entonces,
tenemos aquí una ecuación diferencial que tiene esta forma. Y esta ecuación, verificando, vemos que no es exacta. Para poder resolverlo, esta ecuación que no es exacta se puede transformar en exacta, obteniendo un factor integrante. Un factor integrante que es una función u que puede estar en función de las dos variables, tal que al multiplicar la ecuación por este factor, la ecuación se transforma en una ecuación exacta y de esa forma poder resolverla. ¿De acuerdo? O sea, si una ecuación no es exacta, podemos transformarla a exacta, para lo cual hay que obtener un factor integrante. Teniendo el factor, se multiplica la ecuación por ese factor y la ecuación se transforma en exacta. ¿Y cómo obtenemos ese factor integrante? Bueno, es todo un proceso, ¿no?, para demostrar cómo determinamos un factor integrante para una ecuación diferencial. Pero, bueno, aquí he considerado ya, digamos, algunos casos particulares para poder determinar el factor integrante. Porque aquí estamos diciendo que el factor integrante u, ¿no?, puede depender de las dos variables, tanto de x como de y, ¿no? Es una función. Entonces, un caso particular sería si el factor integrante depende únicamente de la variable x, ¿no? Depende únicamente de x. Y otro caso sería, pues, si el factor integrante depende únicamente de la variable y. Y un tercer caso es cuando el factor integrante depende, digamos, de ambas variables, pero que tiene esta forma. Bien, vamos a analizarlas, estas fórmulas. Entonces, el primer caso es cuando el factor integrante, suponemos, depende solamente de la variable x, de una sola variable, ¿no? Entonces, en ese caso, nuestro factor integrante u, que va a estar en función únicamente de x, va a ser igual a e elevado a la integral de la función f por el diferencial de x. O sea, con esta fórmula determinaría mi factor integrante, ¿no?, donde esta función f, la función f que está dentro de la integral, se puede determinar también con esta fórmula. Con esta fórmula determinamos la función f, ¿no? Solo tenemos que reemplazar la derivada de m respecto a y, la derivada de n respecto a x y la función n. Si reemplazamos aquí estas derivadas, debemos obtener una función f en función únicamente de x. Luego se reemplaza en esta integral y hallamos ya el factor integrante. Bueno, esto sería en el caso de que el factor integrante depende únicamente de la variable x. Bueno, el siguiente caso es cuando el factor integrante depende solamente de la variable y. Entonces, para ese caso también podemos utilizar esta fórmula. Tenemos esta fórmula que me permite hallar el factor integrante en función de y, donde la función g también se puede obtener con esta otra fórmula. Eso sería el segundo caso, suponiendo que el factor integrante solamente depende de y, ¿no?
El tercer caso es cuando el factor integrante depende de las dos variables. El factor integrante u depende tanto de x como de y. Y va a ser igual a x elevado a la n por y elevado a la m. N y m son funciones, son números reales. Son números reales. N y m son números reales. Pero podemos utilizar este factor siempre y cuando n y m existan, ¿no? Porque no siempre va a ser posible obtener n y m. ¿Y cómo obtenemos el valor de n y m? Para lo cual debemos utilizar el teorema de las ecuaciones exactas. Utilizando el teorema, podemos hallar esos valores de m y n, ¿no? Pero siempre y cuando existan o se puedan obtener, ¿no? En muchos casos no es posible obtener los valores de m y n. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo desarrollamos ecuaciones diferenciales que no son exactas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna intervención? Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, tenemos esta ecuación diferencial, que es una ecuación de primer orden. ¿De acuerdo? Es una ecuación diferencial de primer orden. Queremos resolverla. No sabemos si es exacta o inexacta la ecuación diferencial. Entonces tengo que verificar, ¿no? Verificamos si la ecuación es exacta, para lo cual aplicamos el teorema de las ecuaciones exactas. Entonces debemos identificar primero cuáles son nuestras funciones m y n. Como sabemos, la función m vendría a ser esa función, ¿no?, que está acompañada por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Esto es la función m. Y la función n es la que está acompañada por el diferencial de y. Entonces, esto de aquí vendría a ser mi función n, ¿no? Entonces los pongo aquí. Función m, función n. Y luego los derivo para ver si son iguales esas derivadas. Derivada de m respecto a y. Pues derivada de m respecto a y será, pues, derivada de 4x al cuadrado será 0. Y derivada de 3 coseno de y con respecto a y será menos 3 seno de y, ¿no? De igual forma, derivamos n con respecto a x. Derivada de derivada de x con respecto a x será 1, ¿no? Y el seno se va a mantener igual. Y ahí tenemos esa derivada. Muy bien. Y vemos de que esas derivadas no son iguales, ¿no? Son diferentes. ¿Está bien?
Las derivadas son diferentes. Por lo tanto, la ecuación diferencial no es exacta. Como las derivadas son diferentes, entonces la ecuación diferencial no es exacta. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar un factor integrante de tal manera que al multiplicar el factor por la ecuación se va a transformar en exacto. ¿De acuerdo? Entonces buscamos un factor integrante. No hay ninguna regla que me diga qué caso puedo utilizar para hallar el factor integrante. Entonces voy a probar primero con el caso 1, según el caso 1 que hemos visto, suponiendo que el factor integrante depende únicamente de la variable x. Si el factor integrante depende solamente de x, entonces utilizo esta fórmula para hallar el factor integrante. Donde la función f también lo puedo desarrollar utilizando esta fórmula. Simplemente tendría que reemplazar ahí derivada de m respecto a y. Lo tenemos arriba, que es menos 3 seno de y, menos la derivada de n respecto a x, también lo tengo aquí, que es menos seno de y. Lo reemplazo sobre la función n, que también es conocida. Y luego trato de simplificar. Entonces aquí, en este caso, este seno prácticamente se simplificaría, ¿no? Entonces tendría menos 3 más 1, sería menos 2 sobre menos x. Y finalmente obtenemos el factor integrante, perdón, la función f, que vendría a ser 2 sobre x. Esto vendría a ser la función f, que como vemos, solamente está en función de x. Solo en función de x. Entonces, teniendo f, podemos hallar ya el factor integrante, reemplazando en la fórmula del factor integrante. Reemplazamos en la fórmula del factor integrante aquí, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Reemplazamos la función f que hemos obtenido es 2 sobre x, diferencial de x. Desarrollamos esta integral y sería 2 logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Y finalmente nuestro factor integrante va a quedar como x al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser el factor integrante que, como vemos, solo depende de x. Solo está en función de x. Muy bien, una vez obtenido el factor integrante, multiplicamos ahora la ecuación diferencial por ese factor. Toda la ecuación diferencial por ese factor. Entonces aquí yo los he multiplicado, ¿no? Aquí tenemos x cuadrado, que he multiplicado la primera parte. Aquí está para el otro término. Estoy multiplicando ambos términos por x al cuadrado. Y bueno, y luego al efectuar las operaciones, voy a obtener esta ecuación. Esta ecuación diferencial ya debe ser exacta, ¿no? Ya debe ser exacta porque se ha multiplicado por el factor integrante. Entonces lo que hago es verificarlos para realmente estar seguro, ¿no? Para lo cual identifico mi función m sub 1
La función m sub 1 será pues esto que está acompañado por el diferencial de x. Y la función n sub 1 será esto que está acompañado por el diferencial de y, ¿no? Ponemos ahí las funciones y derivamos. ¿De acuerdo? Derivada de m sub 1 respecto a y, derivada de n sub 1 respecto a x. Al derivar, vamos a ver que son iguales. ¿Está bien? Las derivadas ahora son iguales. Por lo tanto, la ecuación diferencial ya es exacta. La ecuación diferencial ya se transformó a exacta. Como ya es exacta, ya podemos resolverla, ¿no? Ya sabemos la forma de cómo resolver ecuaciones diferenciales exactas. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer el planteamiento. Decimos que como la ecuación es exacta, existe una función f tal que la derivada parcial de f respecto a x debe ser igual a m, en este caso m sub 1, y la derivada parcial de f respecto a y debe ser igual a n sub 1. Y a partir de estas condiciones hallamos la función f, que es la solución de la ecuación diferencial. Solo hay que seguir el procedimiento de las ecuaciones exactas, ¿no? Bueno, ustedes lo concluyen aquí para determinar la solución de esta ecuación diferencial que ya es exacta. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, aquí también nos piden resolver la ecuación diferencial. Si alguien quería preguntar. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues en este ejemplo, este ejercicio nos piden también resolver esta ecuación diferencial. Pero en este caso, aparte de la ecuación diferencial, también nos da una condición inicial. Una condición inicial. Entonces, ¿qué es lo que finalmente debemos obtener como resultado para esta ecuación? Yo les pregunto, jóvenes. Tenemos aquí una ecuación diferencial y una condición inicial. Entonces, ¿qué es lo que finalmente debo presentar como una solución para este problema? ¿Alguien puede mencionar? Una función sin una constante incógnita. O en principio, ¿cómo dijo? A ver. Se hallaría una función donde ya no se vería una constante, que es la incógnita, porque con el valor inicial se puede hallar la incógnita, que en este caso es la constante. Uh-huh.
Correcto. ¿Y cómo se llama esa solución? ¿Qué tipo de solución es? Solución general, solución particular, Solución solución particular, explícita, implícita. particular, ingeniero. Sería una solución particular, ¿de acuerdo? Una solución particular. Entonces, en realidad lo que tenemos aquí es un problema de valor inicial, ¿no? Un problema de valor inicial. Un PBI. Un PBI. Problema de valor inicial. Un problema de valor inicial tiene pues una ecuación diferencial y la condición inicial, ¿no? Y al resolver lo que yo voy a obtener es una solución particular. Finalmente lo que me piden es hallar una solución particular. Muy bien. Entonces vamos a resolver la ecuación y luego aplicar la condición para hallar la solución particular. Bien, como estamos viendo las ecuaciones diferenciales exactas o inexactas, primero tengo que verificar si la ecuación es exacta o no. Bien, pero antes de verificar, ¿no?, si la ecuación es exacta o inexacta, tenemos que expresar la ecuación de la forma general de una ecuación diferencial exacta. O sea, de esta forma. O sea, para analizar si una ecuación es exacta o inexacta, la ecuación tiene que estar expresada de esta forma. Tiene que estar expresado de esta forma. ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿De qué forma está? Está en forma de diferenciales y está en el primer miembro todo, ¿no? Igualado a 0. Tanto la función m como n están en el primer miembro, ¿no? Pero aquí en la ecuación que nos dan, digamos que la función n está en el segundo miembro, ¿no? Tenemos que pasarlo al primer miembro, expresando la ecuación de esta forma. Y allí hacemos el análisis. Entonces, pasando al primer miembro, voy a tener esta ecuación diferencial. Esta ecuación que ya está expresada en la forma general de la ecuación diferencial exacta o inexacta. Entonces aquí sí puedo analizarlas, ¿no? Entonces identifico primero cuál es mi función m y n. La función n es la que está acompañada por el diferencial de x. Entonces esto vendría a ser m, perdón, ¿no? Entonces pongo aquí la función m y la función n vendría a ser la que está acompañada por el diferencial de y. Todo esto vendría a ser la función n. Entonces, copio aquí y luego derivo para ver si las derivadas son iguales, ¿no? La derivada de m respecto a y será la derivada del seno, que es coseno de y, ¿no? También la derivada de n respecto a x, bueno, derivando vamos a obtener que es secante de y por tangente de y, esa derivada. Como estas dos derivadas son diferentes, entonces la ecuación diferencial no es exacta. ¿De acuerdo? No es exacta. Entonces tengo que buscar un factor integrante para poder transformar la ecuación a una ecuación exacta. Buscamos el factor integrante.
podemos probar con el primer caso, ¿ya? El primer caso, ¿no? Si el factor integrante u depende únicamente de x y va a ser igual a e elevado a la integral de f diferencial de x, ¿no? Donde la función f lo puedo obtener con esta forma, ¿no? La función f la obtengo con esa forma. ¿De acuerdo? Entonces aquí solamente tengo que reemplazar, ¿no? Derivada de m respecto a y, ya lo tengo aquí arriba, lo reemplazo. ¿De acuerdo? Esto sería derivada de m respecto a y, menos la derivada de n respecto a x, también lo tengo aquí, lo reemplazo. Y sobre la función n, que también lo tengo por aquí, lo reemplazo, ¿no? Bien, y luego trato de simplificar a fin de que la función f debe quedarme en función únicamente de x. No se olviden, ¿no? O sea, f, esta función f, debe quedar en función únicamente de x. Esto, f tiene que estar en función únicamente de x. Entonces, en el segundo miembro, trato de que todo esto, esta función solamente quede en función de x. Se trata de simplificarla a fin de que quede solamente en función de x, ¿no? Pero en este caso vemos de que ya no podemos hacer más operaciones, ¿no? O sea, no hay ninguna operación que pueda hacer para eliminar prácticamente las variables y solamente quedarme en función de x. ¿De acuerdo? No es posible expresar en función solamente de x. Por lo tanto, descarto este caso, ¿no? Lo desecho este caso. No puedo utilizar el caso 1. Y pasaría al caso 2. Paso al caso 2. Pues aquí, en el caso 2, supongo que el factor integrante va a depender únicamente de y. Y va a ser igual a e elevado a la integral de la función g, donde la función g también lo puedo obtener con esta fórmula. La función g lo puedo obtener con esa fórmula. Solo tengo que reemplazar derivada de n respecto a x, que es conocida, derivada de m respecto a y, sobre la función m. Entonces me quedaría así el segundo miembro de la ecuación. Vemos que el segundo miembro de la ecuación está en función de y, ¿no? Está en función únicamente de y. No ha sido necesario simplificarla ni realizar ninguna operación para ver que la función g está en función únicamente de y. Como todo está en función de y, entonces sí es posible utilizar este caso. O sea, el primer caso, o perdón, el segundo caso, ¿no? ¿Está bien? Va a ser posible utilizar este caso. Bueno, como esta función g tengo que reemplazar arriba en la integral y luego, ¿no?, integrarlo ahí, voy a tratar de simplificar
esta expresión para que la integración sea mucho más sencilla, ¿no? Lo que hemos hecho es expresar este segundo miembro de manera más simple, ¿no? Entonces la secante de y sería 1 sobre coseno de y, tangente seno sobre coseno, y luego se ha separado en dos humanos, ¿no? En dos humanos. Tenemos ahí en dos humanos. Y luego aquí aplicando producto de extremos, producto de medios, la ecuación todavía se simplifica más. Y quedaría así la función g, que es una expresión un poco más sencilla y que lo podemos integrar, ¿no? Entonces lo integro. Integramos la función g. Integramos. Separando en dos integrales aquí, vamos a tener finalmente que ese integral va a ser igual a esto de aquí. Simplificando todo eso, nos queda logaritmo de 1 sobre coseno de y. Eso vendría a ser la integral de la función g. Ahora sí podría reemplazar en la fórmula del factor integrante u en función de y para hallar ese factor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es mi factor integrante, perdón, reemplazo en la fórmula del factor integrante u en función de y, ¿no? Entonces va a quedar e elevado al logaritmo de 1 sobre coseno de y. Y eso, bueno, se puede simplificar y nos va a quedar solamente 1 sobre coseno de y, que vendría a ser el factor integrante. Esto ya es un factor integrante. Como vemos, depende solamente de la variable y. Solo está en función de y. Luego hay que multiplicar la ecuación diferencial por el factor integrante. Entonces aquí lo estoy multiplicando 1 sobre coseno de y, ambos términos, ¿no? La ecuación diferencial multiplicada por el factor integrante. Y luego se efectúan las operaciones y vamos a obtener esta ecuación diferencial. Es otra ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Pero que ya debe ser exacta, porque hemos multiplicado por el factor integrante. Esta ecuación ya debe ser exacta. Entonces lo verificamos, ¿no? Verificamos. La función m sub 1 en este caso, y n sub 1 también identificamos, derivamos, y vemos finalmente que las derivadas, derivada de m sub 1 respecto a y, sale así, y la derivada de n sub 1 respecto a x también sale así. Son iguales, por lo tanto la ecuación ya es exacta. ¿De acuerdo? La ecuación diferencial ya es exacta, ya se transformó en exacta. Y luego tendría que resolverla, ¿no? Entonces para ello seguimos el procedimiento para la resolución de ecuaciones exactas. Entonces hacemos el planteamiento. Como la ecuación es exacta, entonces existe una función f tal que la derivada parcial de f respecto a x debe ser igual a m sub 1 y la derivada parcial de f respecto a y debe ser igual a n sub 1.
Y a partir de aquí determinamos f, que vendría a ser la solución de la ecuación diferencial. Bueno, aquí lo he desarrollado. Entonces, partiendo de la primera condición, la derivada de f respecto a x va a ser igual a esto. Integramos respecto a x y tendría ahí esa función. Bueno, entonces ya tengo ahí integrado, le sumo más la función h, luego tengo que derivarlo respecto a y, lo derivamos, más la derivada de h. E igualamos a la función n sub 1. La función n sub 1 es conocida, lo igualamos, y luego tratamos de simplificar. Se simplifica y vamos a tener que la derivada de h va a ser igual a menos 2y. Y aquí, integrando, hallamos la función h. Simplemente sería su integral. Y finalmente tenemos ahí el factor integrante. El factor integrante h en función únicamente de y. Bueno, ya tengo la función h, reemplazo en la ecuación 3 para hallar la solución de la ecuación exacta. ¿Está bien? Reemplazamos en la ecuación 3. Tendríamos ahí la solución general. Tenemos ahí ya la solución general que estaría así, expresada de esa forma, ¿no? Pero también lo podemos expresar en forma implícita, igualando toda esta ecuación a una constante, con lo cual obtenemos la solución implícita, que también es la solución general. Y luego aplicamos aquí la condición inicial para hallar el valor de la constante k. Esta constante nuevamente reemplazamos en la solución general y obtenemos la solución particular. De la solución particular de la ecuación diferencial, que inicialmente era inexacta, luego se transformó a exacta y ahí hemos resuelto, ¿no? Bien, preguntas, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Todo está claro, jóvenes? ¿Seguro? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Para aplicar el caso 3. El caso 3. Pues tenemos esta ecuación diferencial que es también de primer orden. Tenemos la ecuación diferencial de primer orden. No sabemos si es exacta o inexacta.
también lo verificamos para ver eso, ¿no? Identificamos la función m, la función n, sus derivadas. Bueno, y vemos que son diferentes, ¿no? Entonces, la derivada de m respecto a y la derivada de n respecto a x son diferentes, por lo tanto la ecuación no es exacta, pero que se podría transformar a exacta, para lo cual tenemos que buscar un factor integrante. Tenemos que verificar, ¿no? Verificamos con el primer caso y no es posible utilizar ese caso. Con el segundo caso tampoco ha sido posible. Entonces, tomo el tercer caso y supongo que el factor integrante depende de las dos variables y va a tener esta forma. Va a ser x elevado a la n por y elevado a la n. O sea, esto de aquí prácticamente ya es el factor integrante. Ya es un factor integrante. Solo tenemos que determinar cuánto vale n y cuánto vale m. Debemos hallar esos valores de n y m utilizando, digamos, el teorema de las ecuaciones exactas. Bien, entonces, como esto ya es el factor integrante, lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? Multiplico la ecuación diferencial por ese factor integrante. Entonces aquí yo he multiplicado, digamos, el primer término por ese factor, y aquí también tengo multiplicando al segundo término. Entonces luego, realizando las operaciones, tenemos esta expresión. Tengo ahí esa expresión que ha sido multiplicado simplemente por ese factor integrante, ¿no? Pero esta ecuación ya debe ser exacta, ¿de acuerdo? Ya debe ser exacta porque hemos multiplicado por un factor integrante. Y como es exacta, se debe cumplir pues el teorema de las ecuaciones exactas. Esto significa que tengo que derivar m sub 1 con respecto a y derivada de m sub 1 respecto a x. Bueno, entonces n sub 1 será esto de aquí. M sub 1 sería esto. Y n sub 1 sería todo esto. ¿De acuerdo? Entonces lo derivamos. Derivada de m sub 1 respecto a y. Derivamos esto con respecto a y. Entonces va a ser m más 1 por x elevado a la n más 1 por y elevado a la m. Solo hay que derivar, ¿no? Aplicamos la derivación al primer miembro. Perdón, con respecto a este término. Y lo igualamos con la derivada de n sub 1 respecto a x. Sería el segundo miembro, ¿no? Proceso de derivación nada más. Entonces tendríamos esa expresión que ha resultado de utilizar el teorema de las ecuaciones exactas, ¿no? Y luego hay que tratar de simplificar. Por ejemplo, ese término de aquí, lo que he hecho es pasarlo esta y que está en el numerador, o el denominador, perdón,
pasamos al numerador, ¿no? Y al multiplicar por m más 1, prácticamente aquí me quedaría x elevado a la n por y elevado a la m, ¿no? De igual forma, aquí en segundo miembro también 1 sobre x, pasando x al numerador y multiplicando con x elevado a la n más 1, me quedará x elevado a la n por y elevado a la n. Muy bien, luego tratamos de simplificar. Lo que hemos hecho es simplificar, ¿no? En este caso, factorizamos o simplificamos este término, x elevado a la n, y elevado a la m, porque todos los términos tienen ese término común. ¿Bien? Se simplifica y finalmente obtenemos esta ecuación. Simplificando nos quedaría así. Pero aquí también se podría ir el 1, ¿no? Este 1 se cancela con el 1 que está en el segundo miembro. Y todavía queda un poco más simplificado en esta parte. Esto es la expresión simplificada, ¿no? Y de aquí el objetivo es determinar el valor de m y de n. Pues aquí utilizo el concepto de identidad. Por identidad determino estas ecuaciones. O sea, comparo el primer miembro con el segundo miembro de tal manera que obtengo estas ecuaciones, ¿no? M más 1 debe ser igual a 0 y n más 1 igual a 0. Y de esas dos ecuaciones hallamos m y n. Y luego nuestro factor integrante, reemplazamos esto en nuestro factor integrante, u, y quedará de esta forma, ¿no? X elevado a la menos 1, y elevado a la menos 1, o lo que es igual a 1 sobre x por y. Eso sería el factor integrante. Como vemos, está en función de las dos variables, de x y de y, ¿no? Bueno, y luego hay que multiplicar este factor por la ecuación diferencial, y la ecuación se debe transformar en exacta, y de ahí ya lo resolvemos. Bueno, esto lo concluyen también ustedes. Bien, preguntas, jóvenes. Preguntas. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Un aporte, alguna observación?
Bueno, entonces entiendo que ha quedado claro. Voy a preguntar a ver si realmente es así. A ver, voy a preguntar a Vázquez Dávila, Didi. Presente, ingeniero. eh, sí, Sí, Didi, está a claro. ver, Se ha entendido, ingeniero. una pregunta. A ver, una pregunta. Ya, ingeniero. Eh, ¿Cuál es el proceso para transformar una ecuación que no es exacta en exacta? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Sin forma general de lo que has entendido, ¿no? O sea, ¿cómo resolvemos una ecuación inexacta? Primeramente sería llevar al ingeniero a la forma que usted nos ha dado. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, lo estoy escuchando. Aló. Sí, le estoy escuchando, le escucho. Le escucho, a ver, Aló. ¿Se escucha? no me está escuchando usted entonces. A ver, explíquelo nuevamente, Didi. Yo sí le estoy escuchando, pero... Aló. ¿Se no me sé. escucha? Yo sí le escucho, Didi. Aló. Jóvenes, ¿me están escuchando? A ver, ¿alguien más puede intervenir? ¿Se escucha? Ingeniero, buenas Sí, tardes. se Se me escucha escucha. ambos. No se escucha, no se escucha. Bueno, escuchen. Bueno, a mí no me escucha este Didi. Ingeniero, Sí se le ¿yo puedo escucha, ingeniero. responderlo, por favor? A ver, Hans. Ya, a ver, ¿cuál es el procedimiento? Ya, ingeniero. Primero, tenemos que verificarnos si la ecuación diferencial es exacta o no exacta, empleando, ¿no? Lo que es el teorema de la sesión número 6. Y al verificar que no es exacta esta ecuación, pues vamos a suponer lo que es una ecuación inexacta. Y al tener la ecuación inexacta, pues tenemos, ¿no? Tres casos en el que podemos, o sea, tres casos de cómo podemos hallarlo, ¿no? Y los casos, pues, ¿no? Lo que usted nos mencionó en clase. Con esos casos sería ingeniero. Muy bien. Una vez obtenido el factor integrante, a ver, voy a preguntar a Natalie Milagros. Una vez obtenido el factor integrante, ¿cuál sería Sí, el siguiente procedimiento para transformar la ecuación a ah, exacta? la función es la fórmula en función de y. em, Integrar en función de y hallar la fórmula de u de y, me parece. No sé si me logro explicar, ingeniero. Ya, una vez que tengas el factor integrante u, ¿qué es lo que haces luego? Hallando ese valor, lo multiplicas por las derivadas de x y y. Y ahí ya, pues, hallas. Claro, multiplicar por la ecuación diferencial, ¿no? O sea, el factor integrante por la ecuación diferencial Ajá, para que la ecuación se transforme en exacta. ajá. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna intervención? ¿Alguna observación? Bueno,
Bien, entonces ustedes lo verifican, jóvenes, esos ejercicios que todavía no están desarrollados, ¿no? Falta ya la solución de las ecuaciones, ¿no? Bueno, ustedes lo desarrollan. Respecto a la tarea 1, se va a considerar, ¿no? El trabajo que han presentado, más la participación en clases. Creo que en la clase anterior hemos asignado un ejercicio y han desarrollado la mayoría, ¿no? Pero algunos no tienen esa nota de participación. Les voy a pasar la lista de los que no tienen nota, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, Bejarano del Pozo, Campos Olivas, Crisanto Espinosa, Dávila Vilca, Flores Durán, Francisco Inocente, González Arellano, Huipa Bejarano, Loyola Valdeón, Niño Durán, Palomino Robles, Pozo Chávez, Reyes Calhuanca, Salazar Gabriel, Silva Santos, Soto Rosas, Suárez Peña. Ingeniero, Zavala buenos días. Loyola Valdeón, yo presenté mi trabajo la semana pasada. ¿No ha presentado? Yo sí presenté, le expuse la semana pasada. No, está bien. Estamos hablando de los que no han, no tienen participación en clases. Por eso, yo tengo Asignado- participación de la clase pasada, yo tengo participación. ¿Cómo se apellida usted? Loyola Valdeón. Loyola Valdeón, a ver más. No tiene. Usted no ha venido a la clase que le hemos asignado un ejercicio. Hemos asignado un ejercicio a cada uno y lo han resuelto y lo han expuesto. Usted no ha expuesto. Sí, yo he expuesto, le puedo mandar la foto de lo que se ha expuesto. Bueno, yo no tengo aquí registrado. Ingeniero, yo también expuse los ejercicios que me había encomendado, pero no me consideró. Bueno, no me ha puesto en su lista. A ver. Bueno, yo tengo registrado disculpe. los que han, les he asignado un ejercicio y me han respondido, han resuelto, han expuesto, lo tengo aquí todas las notas. Ingeniero, pero puedo Ingeniero, revisar las disculpe. grabaciones porque Los que yo he sí leído, he participado en dos. los que he leído son los que no han participado. Pero ingeniero, yo he Ingeniero, participado, la clase pasada yo he participado. Le puedo enviar mi ejercicio que yo he resuelto. ¿Qué clase ha sido esa? Creo que esas son dos clases anteriores, me parece. La semana pasada había intervenciones. Usted tiene una intervención, sí, de una pregunta o algo que ha participado en clases, pero no el ejercicio que ha desarrollado. Los que he mencionado no tienen nota en esa parte. Ingeniero, pero Entonces, los ejercicios que usted me encomendó. Reyes Calhuanca tampoco tiene. No tiene tampoco. Y en tal caso podría volver a ver las grabaciones de su clase porque sí he participado. A ver, voy a revisar, ¿ya? Esto es, está diciendo Reyes y el otro es Loyola. Loyola, ¿no? Loyola Valdeón. Voy a revisar el video de esa clase.
ingeniero, gracias. Ya, correcto. Mire, para el resto que no ha participado en clases o no ha desarrollado los ejercicios, les doy una oportunidad para que en la próxima clase también yo les pueda asignar un ejercicio y lo desarrollan y lo exponen, ¿no? Eso es una nota que van a tener, que se va a promediar con el trabajo que les he dejado. Y bueno, otros tienen participación también con preguntas, ¿no? Observaciones que han hecho ahí, algún aporte en clases, también tendrán puntos adicionales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en la próxima clase, por favor, los que faltan, para que no se queden sin nota, ¿ya? Yo les voy a decir un ejercicio y lo van a desarrollar. Sí, Didi. Ingeniero, no sé si me había preguntado y mi línea está fallando, ingeniero. Quería contestar. ¿Me escucha? ¿Cómo dice? No le entendí. Me había preguntado en el antecito, un momento. Sí. Y en el caso 1, ingeniero, sacamos el factor integrante de la dependiente de X, ingeniero. Eso le quería contestar y se me cortó la línea. Ya. A ver, en forma general, dime, o sea, ¿cuál es el procedimiento que hacemos para resolver una ecuación que no es exacta? Ya. Hay dos factores integrantes, ingeniero. No, a ver, desde el comienzo, a ver, desde el principio, ¿qué es lo que hacemos para... Primero. Ya, como decimos, que hallamos el factor integrante y lo multiplicamos por la ecuación diferencial, ingeniero. Ya. Y cuando se multiplica, ¿qué sucede? Al multiplicar la Se ecuación por el transforma, ingeniero, en factor, una... Disculpa. al multiplicar el factor integrante por la ecuación diferencial, ¿qué debe suceder? Esto se va a transformar, ingeniero, en una ecuación exacta. En una ecuación exacta. Muy bien. Y luego ya se procede a resolver la ecuación exacta, ¿no? Ajá. Ya, muy bien. Gracias, Vázquez. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos ahí, clase de hoy. Que tengan muy buenos días. Nos quedamos aquí. Perdón, me faltó el control de la asistencia, ¿no? Un momento. A ver, Agüero y Nostroza. Presente, ingeniero. Correcto. Almonacid García. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Arostegui Tolentino. Presente, ingeniero. Correcto. Arqueño Caballero. Arqueño, presente. Correcto. Bejarano del Pozo. Buenos días, ingeniero, presente. Correcto. De Rospi Canteño. Barrasi, presente, ingeniero. Correcto. Cabello Zabaleta. Ingeniero, el alumno, Cabello Zabaleta, está teniendo problemas. Dice si le podría considerar, por favor. Ya. Correcto. Calero Matos. Presente, ingeniero. Correcto. Campos Olivas. Carvajal Leandro. Presente, ingeniero. Correcto. Cervantes Aliaga. Presente, ingeniero. Correcto. Condeso Luciano. Presente, ingeniero. Correcto. Crisanto Espinosa. Perdón. Presente, ingeniero. Correcto. Cruz Diego.
Presente, ingeniero. Correcto. Curico Verón. Presente, ingeniero. Correcto. Dávila Vilca. Presente, ingeniero. Correcto. Dionisio Criollo. Presente, ingeniero. Correcto. Espinosa Crespo. Presente, ingeniero. Correcto. Espinosa Huacho. Presente, ingeniero. Correcto. Falcón Ramos. Falcón Ramos, presente, ingeniero. Correcto. Flores Durán. Presente, ingeniero. Correcto. Francisco Inocente. Presente, ingeniero. Correcto. García Arvi. Buenos días, ingeniero. Presente. García Arbi. Buenos días. González Arellano. Presente, ingeniero. Correcto. Jesús Martínez. Presente, ingeniero. Correcto. Juipa Bejarano. Presente, ingeniero. Correcto. Lavado Arbocó. López Acosta. Presente, ingeniero López. Correcto. López Barbarán. Presente, ingeniero. Correcto. López Isla. Presente, ingeniero. Correcto. Loyola Valdeón. Presente, ingeniero. Correcto. Niño Durán. Presente, ingeniero Niño Durán. Correcto. Pachas Ceballos. Presente, ingeniero. Correcto. Palomino Robles. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Pascual Albitres. Tenadillo Rojas. Presente, ingeniero. Correcto. Pozo Chávez. Presente, ingeniero. Correcto. Príncipe Salazar. Presente, ingeniero. Buenos días. Correcto. Reyes Calhuanca. Presente, ingeniero. Correcto. Salazar Gabriel. Sánchez Jara. Silva Claude. Silva Santos. Correcto. Soto Rosas. Presente, ingeniero Soto. Correcto. Suárez Peña. Presente, ingeniero. Correcto. Tapia Gómez. Presente, ingeniero Tapia. Correcto. Tolentino Tarazona. Presente, ingeniero. Correcto. Tucto Tamara. Presente, ingeniero. Correcto. Vázquez Dávila. Presente, ingeniero. Correcto. Zavala Huanca. Presente, ingeniero. Ingeniero Sánchez Jara, presente. Sánchez Jara. Ya, correcto. ¿Alguien más que no ha contestado? Nadie más. Bien, jóvenes, entonces terminamos aquí. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego con todos. Otro ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.